Damos siempre gracias a nuestro Dios por su amor y su misericordia, por su bondad, por que Él nos permite este privilegio. Esta es una oportunidad muy especial. Estamos con vida, estamos respirando y hay que alabarla, hay que honrarle, hay que darle gracias a nuestro Dios. Reconocemos que por su bondad, reconocemos que por su misericordia estamos aquí en su programa Tiempo de Gracia en este día para la honra y la gloria de nuestro Dios. Así que a Él sea toda la gloria. A Él sea toda la exaltación. A usted que ya está pendiente, a usted que ya está sintonizando el programa, le saludamos, le bendecimos. Bienvenidos a Tiempo de Gracia. Creemos y confiamos en nuestro Dios que Él está en control y que, como decía la alabanza, su fidelidad es grande, su fidelidad es incomparable. Nadie es como nuestro Dios, ¿verdad? Él es fiel, Él es bueno y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Él es Él el que nos ha guardado, nos ha sostenido. Él es el que nos ha librado, es Él. No podemos robarle la gloria a nuestro Dios porque Él es el único. Así que exaltamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, el Rey de gloria, el grande, el incomparable, el sublime y el eterno. Gloria al nombre de nuestro Dios. Voy a la palabra en esta mañana y lo voy a hacer en el libro de Daniel, en el capítulo 6. Y versículo 19, voy a leer estos versículos para hablar acerca de la palabra de nuestro Dios. Lo hago para la honra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra de Dios. El rey, pues, se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones. Y acercándose al pozo, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del pozo, y fue Daniel sacado del pozo y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en Dios. Qué lindo, gloria al Señor. Amado Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar una vez más en este programa y seguir pregonando las buenas nuevas de salvación, seguir anunciando, seguir diciendo al mundo, seguir dándole una palabra a la misma iglesia. Muchísimas gracias por este privilegio. ¿Quieres sentir tu pelo? Por tomarnos en cuenta. Gracias, mi Dios. Muchísimas gracias. A ti la honra, a ti la gloria. Nuestra vida, este tiempo, este programa, lo ponemos en tus manos. Este día de labores también de esta empresa, oramos para que sea usted quien vaya adelante. Que sea usted respaldando todo lo que conforme a su voluntad haremos en este día. Gloria al nombre suyo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy quiero hablarle acerca de cómo Dios puede librar a los que confían en Él. Cómo Dios puede librar a los que le son fieles. Cómo Dios puede librar a los que le honran. Gloria al nombre de nuestro Dios. La palabra que hemos leído se encuentra en el contexto y hablando cuando habían hombres que se levantaron para causar daño
en la vida de Daniel, porque Daniel y sus amigos, pero en esta ocasión hablando de Daniel, la palabra de Dios dice que había un espíritu diferente en él. Dice, gloria al nombre de nuestro Dios, estos hombres estaban buscando, aleluya. Dice en el capítulo 6 que hemos leído, pero en el versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, esto es lo que le digo, un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Mire lo que sucede cuando Dios tiene un plan, cuando Dios comienza a cumplir ese llamado. Cuando lo que sucede no es que nosotros estemos buscando algo, sino que sea el cumplimiento del propósito divino en nuestra vida. Cuando eso sucede, entonces vemos a Dios obrando. Vemos a Dios que Él es el que se encarga. Dice el versículo 4, estos gobernadores y sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Mire qué lindo esto. Mire esta característica de Daniel cuando vinieron estos hombres y comenzaron a buscar un defecto, comenzaron a buscar una falta, comenzaron a buscar en Daniel en qué poder acusarlo con relación al rey. Y dice la palabra que no encontraron nada, porque Daniel era fiel. Esta es la característica que Dios espera de nosotros como iglesia, como la iglesia de Jesucristo, como aquellos que hemos nacido de nuevo. Dios, si hay algo que espera, es que seamos fieles, porque Dios es fiel, porque Dios ha sido más que bueno con cada uno de nosotros, y lo que espera de nosotros es que le seamos fieles. Parte de esa fidelidad, parte de esa obediencia, parte de esa confianza es que en medio de la adversidad, en medio de la situación difícil, tomemos siempre la decisión de serle fiel a Dios, de guardarnos para Él, de vivir conforme a las Sagradas Escrituras, y eso traerá una tremenda bendición. No pudieron encontrar una falta. Dice que ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces, versículo 5, dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Qué hermoso esto. Qué bueno que así fuera en cada uno de nosotros. Que cuando quisieran o cuando se pusieran a buscar de nosotros falta, cuando nos pusieran a buscar defectos, lo único que encontraran es que somos fieles a Dios. Esto fue lo que encontraron en Daniel y dijeron: a lo único que se aferra es a la ley de su Dios. Recuerde que ellos estaban en Babilonia, habían sido llevados como parte de los que habían sido, que habían ido cautivos, pero los habían apartado para prepararlos para que sirvieran al rey. Entonces, desde un principio, cuando vemos allá en el capítulo 1, versículo 8, dice la palabra que Daniel
Y esto es lo maravilloso. Esas son las decisiones, las determinaciones que marcan la diferencia. Dice la palabra que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Eso es algo grande. Si usted y yo, en medio de esta generación perversa, en medio de tanta maldad, mire los límites, mire los alcances de la maldad, la dimensión hoy que tiene la maldad. Y si en medio de esta generación mala, perversa, que no quiere nada de Dios, usted y yo como iglesia, como gente que conoce, como aquel que verdaderamente conoce a Dios, si en medio de esta generación decidimos no contaminarnos, le aseguro que es una bendición muy especial. Dijeron, a lo que se aferra es a la ley de su Dios. Y por eso es que ellos tramaron este plan de que hubiese una ordenanza, de que hubiese una ley que durante 30 días no se pudiera demandar petición de cualquier dios o hombre fuera de ti, le dijeron al rey. Y que tal persona sea echado en el foso de los leones. Y este edicto, fírmalo, le dijeron, para que no pueda ser revocado, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y aquí es donde viene el versículo 10, que es algo impresionante, la conducta, la determinación de Daniel. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Mire qué lindo. Estos son los secretos que marcan la diferencia. Estos son los secretos que dan, que ayudan de una manera impresionante para tener esa victoria en los momentos cruciales, en los momentos difíciles. Y ahí fue donde Daniel fue hallado culpable, pero ¿ante quién? Repito, si de lo que se nos acusara a nosotros es de vivir en oración, si de lo que se nos acusara es de que somos fieles a Dios, si de lo que se nos acusara es de vivir en santidad, en rectitud, qué lindo fuera. Y dice la palabra que el rey trató de librarlo, porque el rey tenía un cariño, un aprecio muy especial hacia Daniel. Pero como había sido sellado, no pudo hacer nada. Y Daniel fue llevado y fue introducido al foso de los leones. Y ahí fue donde el rey se fue a su cámara, no hubo música, no comió, estuvo triste. Y ahí es donde llegamos a la palabra que hemos leído. Dice la palabra, versículo 19, el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose, lo llamó a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, oiga esto, oiga el calificativo, oiga las características que le da Daniel, este rey que no conocía a Dios. Pero mire lo que dice Daniel: siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, oiga esto, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Oiga esto, el Dios tuyo, el Dios viviente, alabado el nombre del Señor, el Dios al que tú
continuamente sirve. No está diciendo el que sirve de vez en cuando, en ocasiones, cuando todo está bien, o cuando tienes una crisis, que lo sirves porque estás en crisis, porque estás en apuro. El Dios al que tú continuamente... Mire la bendición, lo que es ser fiel a Dios en las buenas y en las malas, en todo tiempo, como dijo el salmista. Será nuestra cualidad, será nuestra característica esta de que servimos continuamente a Dios. Le digo, ¿te ha podido librar? Y nos damos cuenta, oiga esto, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿Cómo Dios puede librar a los que le honran, a los que le obedecen, a los que viven según la palabra de Dios? Dios lo puede hacer. Esto no le estoy hablando de que Dios puede. No le estoy hablando de que tenemos que tener la mentalidad de que Dios tiene que librarnos, de que Dios tiene que apartar toda situación. No. Dios puede. Dios puede librarnos. Y gracias. Hoy meditando en la palabra del Señor bajo el tema cómo Dios puede librar a los que le son fieles, a los que le honran, a los que le obedecen. También dice a los que confían en Él. Dios puede librarnos. Estaba diciendo hace un momento que nuestra fe, nuestra confianza, o sea, nuestra manera de pensar no tiene que ser el hecho de que si yo le honro, si yo vivo en santidad, Dios está obligado a defenderme, a cuidarme. No es esa la forma correcta de actuar delante de Dios. Nuestra fe firme, inamovible, tiene que ser que Dios puede. Dios puede librarnos. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando se tiene el pensamiento que Dios me tiene, estamos hablando de que Dios está en la obligación de librarnos de todo, de guardarnos en todo tiempo, y nosotros sabemos que Dios es soberano. Por eso cuando se llega el momento, oiga esto, cuando se llega el momento de que debemos partir de esta tierra, muchas veces en medio del dolor, en medio de esa tristeza, no aceptamos, no se entiende cómo es que Dios de repente no libró a su hijo, a su hija, a su sierva, a su siervo. Si nosotros vemos cómo Dios libra, sí. Cuando Dios libra, cuando todavía Él tiene propósitos, planes de que nosotros debemos seguir en esta tierra. Cuando Dios decide, cuando Dios determina que es nuestro tiempo de partir, por alguna razón nos vamos a ir. Si no es que Cristo ha venido, nos vamos a ir por alguna razón. Y eso no significa que Dios no pudo haber librado, que Dios haya perdido. No, Dios sigue siendo el mismo, nos sigue amando, sigue siendo bueno, sigue siendo fiel, sigue siendo perfecto, aún cuando Él permite que hayan situaciones, por ejemplo, situaciones de enfermedad, por ejemplo, cuando hay, ¿y qué sucede? Hay un accidente, hay algún problema, alguna circunstancia. De repente nosotros tenemos la plena seguridad, y yo sé en todo momento, y siempre lo digo, Dios lo pudo haber evitado. Dios puede evitar todo. En esta ocasión vemos cómo Dios mandó su ángel, le dice Daniel, que le puso su mano en la boca de los leones
para que no le hiciesen daño. Entonces, cuando Dios todavía tiene planes para nosotros en esta tierra, Él nos va a guardar. Él nos va a librar. Y esa debe ser nuestra confianza, que Dios puede. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? ¿Será demandar delante de Dios? ¿Será exigirle a Dios que nos tiene que librar, que nos tiene que guardar? ¿Será porque muchas veces eso es lo que el pensamiento que lamentablemente tiene la iglesia, de que a través de oración, a través de ayuno, a través de ruego, súplica, dile: Señor, yo lo que quiero es esto. Y se nos olvida de que nuestra oración debe de ser conforme a su voluntad. No es lo que nos corresponde, no es exigir, no es demandar, no es tratar de obligar y decir: Dios, quiero que esto sea lo que suceda. La promesa de Dios, y lo hemos dicho siempre, la promesa de Dios es estar con nosotros. Y Él dice: cuando pases por las aguas, es esa prueba, es esa crisis, es esa situación difícil. Cuando pases por ahí, yo estaré contigo. El mismo Dios de Daniel puede liberarnos. Y seguro estamos que es Él el que nos ha librado. Yo siempre he dicho que a como somos nosotros de desobedientes, de descuidados, a como somos nosotros que nos cuesta someternos, obedecer. Si no fuera por su gracia, si no fuera por su misericordia, ¿qué sería de nosotros? Como dice la alabanza, ¿qué sería de mí? ¿Dónde estaría hoy? Es Dios el que nos ha librado. Nos corresponde a nosotros el obedecerle. Nos corresponde honrarle. Nos corresponde vivir en santidad, en rectitud. He escuchado a personas que dicen: mire, me dijo alguien en una ocasión, el que ande en obediencia, esta enfermedad no lo puede tocar. Oiga, qué pensamiento. Y pareciera espiritual, pero no es bíblica esta forma de pensar. Y no estamos hablando de que tengamos un concepto negativo, un pensamiento negativo, pero no es bíblico el que yo diga que si alguien está en obediencia no se puede enfermar. Que si alguien vive en santidad no va a pasar ninguna crisis. No es así. No es así. ¿Quiénes de nosotros no conocemos, y no solo por la Biblia, sino en nuestros tiempos, de personas en santidad, en rectitud, en obediencia e integridad, y que se enferman, son perseguidos, y que a veces en medio de un proceso largo de enfermedad, Dios, que sigue siendo el mismo, el Todopoderoso, no libró de esa enfermedad, sino que se graduaron, terminaron, coronaron su carrera siendo hijos de Dios, siendo servidores de Dios, siendo siervos fieles.
Le dijo alguien una vez a un hermano: esta enfermedad es algún pecado que estás pagando. ¿Usted se imagina si a través de enfermedades nosotros pagáramos los pecados? Entonces déjeme decirle esto: ¿acaso no fue suficiente el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario? Entonces, ¿por qué dijo Cristo: consumado es? ¿Qué significaba eso? La deuda está pagada. Lo que me encomendaste, lo que me fue encomendado, está hecho. Pero nuestra confianza, nuestra fe es que Dios puede librar. Dios puede librar. Eso no significa que nosotros como iglesia podemos hacer y deshacer, conducirnos de la manera que nosotros querramos, y que Dios tiene que guardarnos, que Dios tiene que librarnos, que no nos puede pasar nada. No, no es cierto. El hecho de que seamos hijos de Dios, el hecho de que seamos la iglesia de Jesucristo y que Dios nos ame, no significa de que somos intocables. La Biblia dice que no tendremos temor de malas noticias. No dice que no habrá malas noticias que en algún momento lleguen. Lo que está diciendo es que no debemos vivir con esa zozobra, con esa inquietud, con ese pensamiento de que, a ver, ¿qué me irán a venir a decir? Temor de malas noticias. Pero en algún momento llegan no solo las noticias buenas, sino que también las malas. Hay malas noticias muchas veces. Hay momentos difíciles. Hay momentos de adversidad, de tribulación. Pero Dios lo que promete es que va a estar ahí. Dice: y si por los ríos no te anegarán. Es decir, las circunstancias, el proceso que Dios puede evitar y que sabemos que muchas veces no lo evita, pero sí se queda con nosotros, dándonos la fuerza, la fortaleza, la fe, la confianza. Siempre Él da la salida. Los mismos vientos, recuerda lo que dijo Jesucristo cuando habló de los dos cimientos. Sobre la casa que estaba en la roca firme, estable, sopló el viento, sopló la tempestad con ímpetu, o sea, con gran fuerza. De la misma manera que sopló sobre la que estaba en la arena. Eso significa que las mismas pruebas, las mismas dificultades, el congregarnos, el serle fiel, el obedecerle, el vivir en santidad, no es para decirle al Señor: estoy aquí, siempre para demandar algo, siempre para exigir algo. No. Es en agradecimiento primeramente por lo que Dios es y no por lo que nos da. Claro, además de lo que Dios es, que es suficiente para hacerle fiel. Dijo el salmista: no debemos olvidar ninguno de sus beneficios. Y la palabra del Señor dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. Aun cuando Dios permite procesos que no son causa de gozo,
sino que son causa de tristeza, son momentos duros, aún allí conocemos a Dios. Aún allí hay un mensaje, aún allí hay una enseñanza. ¿Cuántas veces se nos olvida? ¿Cuántas veces no somos tan agradecidos por cada una de las bendiciones que Dios a cada momento nos está dando? Desde que abrimos nuestros ojos en las mañanas, ya hay un milagro. Y debemos hacerlo con acción de gracias. Por eso la palabra de Dios dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. O sea, debemos comenzar con agradecimiento. Pero cuántas veces en lugar de ser agradecidos, estamos renegando, estamos quejándonos. ¿Cuántas veces no reconocemos lo grande que es tener ese aire, el viento, ese oxígeno? Y como lo hemos dicho en algunas ocasiones, dice la palabra: todo lo que respira, alabe a Jehová. Porque sabe que muchas veces estamos respirando, pero no lo miramos tan grande, no lo miramos tan importante. Porque estamos enfocados en aquello que creo que tengo que tener, enfocado en aquello que me he aferrado de que necesito, en aquello que creo que me falta. Y se nos olvida ser agradecidos porque estamos respirando. Estamos respirando. Yo no sé si usted ahí en casita, independientemente de donde está, yo no sé si ustedes están conscientes hoy, si usted reconoce de cómo Dios le ha librado, de cómo Dios le ha guardado. Yo siempre digo esto: Dios nos libra de circunstancias que nunca ni tan siquiera nos damos cuenta. Nos libra de circunstancias Dios, oiga esto, que nosotros ni tan siquiera tenemos el conocimiento. Tenemos un adversario, tenemos enemigos. ¿Y sabe cuántas cosas puede planear, puede planificar, cuánto nos quisiera hacer? No nos enfocamos en eso como hijos de Dios. Pero muchas veces no somos tan agradecidos con Dios como deberíamos. ¿Y sabe por qué le digo de que no somos tan agradecidos? Porque se ve en nuestra conducta, se ve en nuestro comportamiento. ¿Se acuerda lo que dijo Jesucristo? ¿No fueron 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están nosotros 9? ¿Habrá alguien que a quien Dios no ha sido propicio? ¿Habrá alguien de quien Dios no haya tenido misericordia? ¿A quien Dios no haya bendecido? ¿A quien Dios no haya colmado de favores, de misericordia? ¿Habrá alguien que diga: a mí Dios me ha fallado, a mí Dios me quedó mal, a mí Dios me mintió? ¿De cuántas cosas Dios nos ha librado? ¿Cuál es nuestra actitud ante nuestro Dios que nos libra? Dice este versículo 23, maravilloso, maravilloso, dice: entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del pozo. Y fue Daniel sacado del pozo, y ninguna lesión se halló en él. Oiga esto: porque había confiado en Dios. Porque había confiado
en Dios. Repito, y esto no significa que aquellos que confiamos en Él, un día no nos vamos a ir de esta tierra. He oído mucha gente dice, Dios tiene que guardar a sus hijos. No es cierto. Lo que sí es cierto es que Dios puede. Esa es nuestra seguridad. Los amigos de Daniel dijeron, nuestro Dios puede librarnos. Eso es lo correcto. Nuestra confianza, nuestra seguridad, nuestra fe es que Dios puede hacerlo. Pero no es que tiene que hacerlo. Porque los hijos de Dios, hay un momento que tiene que graduarse. Hay un momento que tiene que partir. Hay un momento que tenemos que ser trasladados. Pero eso no debe ser motivo de tristeza, sino de gozo. Porque aquí dice la palabra que somos peregrinos. Y nuestra confianza no es el asunto de que aquí en esta tierra no vamos a pasar situaciones, no. La Biblia dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas dice que Dios nos va a librar. Pero no es que nos va a librar diciendo, nada te va a pasar. Nos va a librar cuando estemos allá donde no habrá tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Pero Jesucristo también lo habló diciendo, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tenemos aflicciones. Pero dice Jesucristo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahí, por eso es que cuando no entendemos este punto, la gente dice, no, pero usted tiene una forma, usted está pensando negativo. No es pensar negativo. Estamos 100% seguros de que Dios nos puede librar. En Él está nuestra confianza, en Él está nuestra seguridad. ¿De dónde vendrá mi socorro?, dijo el salmista. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. A lo que me refiero es que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y que dentro de la voluntad perfecta de Dios está el hecho de que muchas veces, aún en santidad, podemos pasar crisis. Dios prueba al justo, pero juntamente con la prueba, Él da la salida. El mismo Dios que, óigame, me preguntó un hermano en una ocasión y me dijo, hermano, yo que me pregunto por qué Dios no libró a Juan el Bautista. ¿Cómo es que a él le cortaron la cabeza? Por un momento no supe qué decirle, pero luego le dije, hermano, yo pienso que su propósito en la tierra había terminado. Porque yo veo a Dios librando por medio de un ángel de manera sobrenatural a Pedro, sacándolo de la cárcel cuando habían asesinado a Jacobo, y que también Herodes había pensado, viendo de que el asesinato
ya le había gustado a la gente, al día siguiente pensaba asesinar a Pedro. Pero como no era la hora, como no era el tiempo, entonces sacó a Pedro en la noche de manera sobrenatural por medio envió un ángel y lo sacó. Pero después, cuando llegó la hora, lo crucificaron. Libró al apóstol Pablo y a Silas de manera sobrenatural muchas veces, pero cuando llegó la hora, sacrificaron, quitaron la vida al apóstol Pablo. ¿Por qué? Su carrera, digo Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Había cumplido su propósito. Cuando se termina nuestra estadía en esta tierra, nos graduamos, nos vamos de esta tierra de una o de otra manera. Esa es la voluntad de Dios. Por eso a Dios no le causa tristeza la muerte física de sus hijos, sino lo que Él no quiere es la muerte del impío. Cualquier situación que usted pueda estar pasando, aférrese a Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Saludos para hermana Sonia Maribel Hernández, bendiciones para todos los escuchos desde Santa Cruz del Dulce, dice.